Muy buenos días, bendiciones queridos hermanos. Gracias por conectarse a YouTube, @pastora Zoraida Barcia. Les habla la pastora Zoraida Barcia y tenemos junto a mí, tenemos a la diaconisa Dolis Burgos. Es para nosotros una satisfacción, un privilegio todos los miércoles traerle la palabra de Dios. Y no se olviden los viernes que traemos también una palabra para la mujer espléndida. Hoy vamos a traer una palabra. Bendecimos, antes que nada, bendecimos tu vida, bendecimos el día de hoy. Este es un día que ha hecho Jehová para que todos nosotros vivamos en plenitud y bajo la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que tú necesitas, todas tus necesidades, yo te invito a que las pongas en este momento delante del altar. ¿Dónde estás en este momento? Dile, Señor, yo te presento este día, te presento mis necesidades, te presento todo delante de ti para que Él tome control de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando tú buscas el reino, tenlo por seguro que tú le estás diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermano, en este día te tengo una buena noticia. No solamente que la presencia de Dios está aquí, sino que la palabra que es viva y eficaz que vamos a traer en este día va a hablar sobre el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, somos un espíritu en un cuerpo, exactamente, en un cuerpo. Y vamos a comenzar con una palabra. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice la palabra de Dios. Y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, porque Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No significa que tienes que ser perfecto, no, porque lo perfecto está en Él. Aquí en la tierra estamos todos los imperfectos, pero somos sus hijos. Y entre más santificadas sean nuestras vidas, estamos alineados a Él. Tenemos su ADN, tenemos que se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que cada día más estamos transformándonos por la palabra de Dios, equipándonos con la palabra de Dios. Y eso es lo que Él quiere el Señor. Sigue, Dolly. Bendiciones hoy. Ahora vamos a continuar. Vamos a indagar un poquitito más profundamente quiénes somos en Dios. Y cuando analizamos, ¿verdad?, la palabra de Dios y el mensaje de este día, nos damos cuenta que, como dice la palabra de Dios, nosotros somos un espíritu. Somos un espíritu que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo físico. Esto quiere decir que Dios creó seres espirituales, o sea, usted y yo somos seres espirituales y Jesús, ¿verdad? Él es el que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, hay una gran batalla en nuestro espíritu y en nuestra carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el espíritu y el cuerpo, hay una lucha constantemente, una lucha, ¿verdad? Porque la carne quiere hacer algo, más el espíritu es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ser guiado, ser purificado por Dios, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Entonces necesitamos estar, ¿verdad?, conectados con el Espíritu de Dios, porque somos espíritu. Entonces, ¿qué busca mi espíritu, pastora? El espíritu mío está buscando anhelar la presencia de Dios, buscar
la palabra de Dios, buscar que yo pueda estar alineada con Dios, buscar que yo esté no solamente alineada con Dios, pero que pueda estar en el mismo espíritu con Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy conectada con mi Padre Celestial en el mismo espíritu, voy a estar escuchando lo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga, que yo hable, que yo diga, que yo proyecte, porque soy hija de Dios. Soy un espíritu con un alma y que estoy en un cuerpo, pero a medida que yo dejo que mi espíritu se conecte al Espíritu de Dios, dejo mi carne atrás y me proyecto a dejar esa carne, a crucificar mis deseos, a crucificar el yo o la manera vieja mía de pensar, de hablar, y me proyecto a lo que Dios está buscando de mí. Por eso dice la palabra de Dios que Él es nuestro alfarero, porque Dios tiene que ir moldeando, ¿verdad? Esa vieja manera mía de hablar, de pensar, de actuar, para yo estar conectada en el espíritu con Dios. Es ser uno en el espíritu, pastora. Amén, amén, Dolly. Añadiendo lo que tú estás diciendo, tenemos que estar bien claro que como hijos de Dios tenemos una parte natural que es donde habita la carne, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un ser tripartito, carne, espíritu y alma. Es justamente esa parte, una vez que llegamos al Señor, a los pies del Señor y hacemos la oración de salvación, allá, eso es la parte espiritual, esa es la parte en que se entrega, se arrepiente, se doblega ante la santidad de Dios. Estamos haciendo que nuestro ADN se conecte con el ADN de Dios, se active esa parte espiritual que estaba quieta, estaba dormida en nosotros y se active con el Espíritu Santo. Ahora, es la parte de la carne, como decía la diaconisa, es donde están todas nuestras debilidades, donde están todos estos, están sujetos a pasiones, donde se mueven esas tentaciones, el pecado, nos hace débiles, frágiles ante situaciones en que nosotros somos muy fáciles de caer en pecado. Ahora, ¿quiénes somos en Dios? Es justamente eso. Somos sus hijos, compuestos de un cuerpo, alma y espíritu, como les decía anteriormente. Pero debe de ser la parte espiritual la que está más conectada con el Espíritu Santo para que mengue cada día más la parte carnal. Amén. Porque ¿qué es la carne? La parte carnal, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Exacto. Amén. Las cosas del Espíritu, como decía Dolly, deseamos las cosas del Espíritu. ¿Sí? Cada vez deseamos más estar en la presencia de Dios, deseamos su adoración, que demos más de su palabra, más discernimiento, más revelación, más gozo, más fe. Todo se mueve en cuanto a ese ambiente espiritual. Y la palabra de Dios sigue diciendo, y el espíritu es en contra a la carne, que son donde se encuentran las pasiones. Como les decía, todo lo que la carne desea hacer debe ser crucificado. Veámoslos desde el punto de vista, ahora vamos como una tipología, tenemos la cruz. La cruz es donde prácticamente se crucificó la carne. Amén. Y es ahí donde todos los días tenemos que ir nosotros a someter nuestra carne a nuestra cruz. Amén. Decirle, Señor, no quiero apego, no quiero que sea mi carne la que camine cada día. Estamos hablando como una tipología, ¿sí? Porque el cuerpo es el que se mueve, pero exactamente nosotros queremos vivir nuestra vida a la manera de vivirla en el Espíritu. Ahora, en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es, anoten para los que están anotando, amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas son las que tú vas a sentir que estás caminando en el Espíritu. Y uno lo percibe cuando tienes personas que llegan a tu casa. Ellos lo primero que te van a decir es sentir el ambiente de Dios que está edificado en tu casa. Por eso es que las cosas del Espíritu tienen que ser mayores a las cosas terrenales. Amén. Ahora, ¿cómo vivimos de acuerdo con el Espíritu Santo? Para vivir en el Espíritu Santo, yo voy a decir una y aquí la diaconisa va a hablar dos. Primero, arrepentirnos y crucificar nuestra carne. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne de sus pasiones y deseos. Hermano, no todos los deseos son de Dios. Hay deseos que sí, son los deseos que están conectados a la voluntad de Dios. Por eso, hoy te pido no solamente crucificar tu carne, sino que pongas tu voluntad alineada a la voluntad de Dios. Porque muchas veces estaremos crucificando la carne, pero aún nuestra voluntad está sometida a nuestra alma, a nuestros deseos. ¿Qué es lo que tú deseas? Y nuestras oraciones muchas veces no están alineadas a la perfecta voluntad de Dios. Así que sométela, ponla delante del altar, dile: Señor, aún mi voluntad te la pongo delante de ti. Y es ahí donde cuando tú prácticamente doblegas, tú sometes todo delante del trono de su gracia, de Dios. Tú le estás diciendo: Señor, yo me arrepiento. El arrepentimiento es como quedarte sin defensa. Amén. Es como cuando un soldado se quita toda su arma y dice: wow, ya no puedo más con esto. Amén. Tú tienes que arrepentirte. Es una actitud hasta del corazón, no solamente de cuerpo y alma, sino también del corazón. Amén. Porque tienes que hacerlo con el corazón, porque es ahí donde habita, donde Dios lo va a ver el corazón. Es muy fácil arrodillarse, hermano. Es muy fácil ir y tirarte al piso y pedirle perdón a Dios. Pero esto de aquí solamente lo ve Dios. Amén. Aún los humanos no lo vemos. Sí, es Dios el que va a ver la actitud de tu corazón en el momento que te arrepientes. Amén. Yo he oído mucho, diaconisa, a muchas personas que han dicho: yo pido perdón a Dios, ¿sí? Pero a los hermanos no. Qué mal que están. Yo pido perdón a Dios, a los hombres, pero no a Dios. Es casi lo mismo, porque dice: ¿para qué le voy a pedir perdón a Dios? Porque es muy fácil para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo ven, no lo ven. Entonces prefieren pedir perdón a los hombres, pero lo dicen así de una manera tan natural, sistemática: yo te perdono, pero de una forma tan fría. Sí. Pero Dios está viendo corazón con que tú le estás diciendo. Es como que si yo le hiciera algo aquí a la diaconisa, ¿verdad? Y yo te dijera: ay, Dolly, I'm sorry. Y te lo digo en inglés como para que no lo entienda. O para que ella lo vea: no, esto está muy frío. Yo me imagino que tú has de sentir más que yo estoy en realidad con un sentimiento de arrepentimiento. Amén. Cuando yo vengo y te digo, y no solamente hasta llorando, es cuando sientes la presencia que estoy pidiendo perdón. Amén. Y que sea Dios el que me purifique. Amén. Amén. ¿Podrías seguir con los otros dos, por favor? Sí. El otro es velar y orar, dice la palabra de Dios. Aleluya. O sea, para nosotros recibir y estar en ese espíritu, la única forma que vamos a vencer o huir de la tentación es cuando nosotros tenemos que estar velando y orando, dice la palabra de Dios. Amén. Si, pastora, nos vamos un momentito atrás y recordamos en la Biblia cuando José estaba tentado con la esposa del faraón, él fue tentado
¿Y qué es lo que él hizo, pastora? Era la esposa de Potifar. De la esposa de El Potifar. primer sargento de... sí. José salió a huir, pastora. Entonces, muchas veces, un ejemplo, yo he escuchado hombres que dicen, ese es un cobarde. Pero no, cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted sabe las cosas correctas, porque dice la palabra de Dios que aún nuestro cuerpo, pastora, no nos pertenece. Exacto. Nuestro cuerpo, si estamos casados, le pertenece al esposo o a la esposa. Pero si usted está soltero, su cuerpo le pertenece a Dios, pastora. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas dicen, no, que yo hago conmigo o con mi cuerpo lo que me da la gana. Estás equivocado, hermano, hermana, tú que me escuchas. El que te creó es Jesús, nuestro Padre Celestial. Él pagó con su sangre preciosa tu vida. Y tu vida le pertenece a Jesús. Tu cuerpo le pertenece a Jesús. Y la única manera que vamos a poder estar fuera de la tentación es cuando estamos orando, porque es la oración la que nos va a poner ese temor santo, pastora. Es la oración el que nos va a poner ese temor de decir, wow, yo no puedo desagradar a Dios, yo no puedo fallarle a mi Padre Celestial. Amén, amén, yo no puedo simplemente tener un gozo, un deleite por un momento, pastora, porque así pasa, son unas horas de deleite. ¿Y después qué? Después, ¿cómo te quedas? Destruida, te quedas sin... Tú misma tienes que valorarte, darte a respetar, ya sea hombre o mujer, porque esto uno mismo tiene que valorarse, uno mismo quién es. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26:41, dice, velar y orar para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si usted y yo sabemos que la carne es débil, entonces tenemos que evitar muchas veces ir donde usted sabe. Si usted salió, por ejemplo, del alcoholismo, no se vaya a una fiesta donde usted sabe que lo que le van a ofrecer de primero es el alcohol. Entonces, pastora, tenemos que tener también un poquito de sabiduría, y si no, pedírsela a Dios. No es que nosotros nos vayamos a alejar de familiares o amistades, pero sí tenemos que apartarnos de todas esas cosas, pastora, que nosotros todavía no estamos débiles, como dice la palabra. Si usted todavía no se siente fortalecido porque salió de allí, del alcohol, entonces busque, ¿verdad?, otro lugar donde usted no sea tentado, o donde su fe, o donde usted sea purificado, edificado, donde usted, ¿cómo se llama?, su fe crezca, donde todo lo que usted está aprendiendo en Cristo, ¿verdad?, sea fortalecido. Pero no podemos ir a un lugar donde vamos a ser tentados y donde vamos a caer en las manos del enemigo, que es la tentación. Y es donde el enemigo nos quiere ver, que si salimos, ¿verdad?, del alcohol, de la droga, de la mentira, o de donde hemos salido, que caigamos en lo mismo. Porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo entra a un lugar, pastora, algo tiene que suceder. Nuestra vida cambia, nuestra forma de hablar, de pensar, todo cambia. Entonces, ¿a quién estamos modelando? Estamos modelando a Cristo en mí. Cristo en mí. Entonces,
para que las personas, incluso pastora, lleguen. Si usted, un ejemplo, tiene toda su familia inconversa, que aún no han recibido a Cristo, la única manera, pastora, de nosotros ser de testimonio a esas personas es cuando mi vida empieza a cambiar, cuando mi forma de actuar empieza a cambiar, cuando yo empiezo, ¿verdad?, a cuidar lo que Cristo, ¿verdad?, ha hecho en mí. Entonces yo también tengo que poner de mi parte, pastora, porque Dios nos da los instrumentos, la palabra, el mensaje, nos empodera, pero también nosotros, ¿verdad?, tenemos que con la misma palabra fortalecernos y creer, ¿verdad?, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo tengo a Cristo conmigo y presento mi vida, mi familia y todo, Dios me va guiando y Dios me va instruyendo para poder caminar en ese camino donde Dios me quiere en santidad cada vez más. Pastora, no es que nosotros, ¿verdad? Yo me imagino que hay personas que dicen, eso quiere decir que los pastores tienen una coronita y ya no van a pecar más. ¿Qué usted me dice de eso? No, al contrario. Al contrario, una vida santificada es cuando más tentaciones tienes. Amén. Es como un matrimonio. El matrimonio, no porque estén casados no hay tentaciones. Amén. Tú eres una mujer casada y tú lo sabes, es cuando más tentaciones vienen, porque el enemigo no va a ir contra las personas que están en el mundo, porque están en el mundo. Amén. Amén. Tú dabas un ejemplo cuando José tuvo la tentación. José estaba santificado. Amén. En una total búsqueda y hasta su voluntad estaba ahí doblegada a la voluntad de Dios. Amén. Pero le vino la tentación. Amén. Pero él fue muy prudente. Amén. Y sobre todo pudo discernir rápidamente. Amén. Y algo más profundo, Dolly, es que él tuvo temor de Dios. Amén. ¿Qué es lo que tú decías? Tú sabes reconocer cuando estás haciendo algo malo. Amén. ¿Y cuál es por decir algo, tu balanza? Tu Amén. temor a Dios. Así Inmediatamente José se dio cuenta y dijo, yo no puedo hacer esto a Dios, porque yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Amén. Y mi vida ya está entregada a los caminos de Él. Amén. Entonces, que no nos hagan que los que estamos rendidos a llevar la palabra, todos los que son efesios, todos los que son hijos de Dios, aún los que llevan la palabra en su propio hogar y todo, no hay tentaciones. No, mientras estemos aquí en la tierra, Amén. estaremos tentados a muchas cosas. No solamente tentaciones, por decir algo, de fornicación, sexuales, sino también de tus principios. Amén. Con tantas cosas que están pasando ahora, Dolly. Amén. Es muy fácil comprometer tus principios, Amén. tus finanzas, no ser buenos administradores. Hay muchas formas de ver tentación. Amén. Muchas formas de que tu camino no sea directo y derecho, sino que tú busques, como dice en mi país, no sé allá en Panamá, pero en mi país dice, ay, busquemos el camino más corto, como dicen aquí en Estados Unidos, el shortcut, ¿sí? No. Aquí con los caminos del Señor no hay un shortcut. Amén. Lo que hay es un de repente de Dios, Amén. que el tiempo de Dios se introduce al tiempo de la tierra. Amén. Y ese es el shortcut divino. No Amén. hay otro. Amén. Si tú quieres caminar torcido es porque hay algo torcido en tu vida. Amén. Y ya para finalizar, el último punto para poder estar, ¿verdad?, en el espíritu, es meditar en la palabra de Dios. Que Amén. la palabra de Dios nunca nos falte. Hoy día tenemos acceso a la palabra de Dios, pastora, por medio de la radio, por medio de YouTube, por medio de prédicas que ya digitales, CDs. Bueno, de todo. Ya incluso muchas iglesias hasta graban los servicios. O sea, ya no tenemos excusa, pastora, delante de Dios para decirle, es que nadie me habló, porque realmente la palabra de Dios es la que nos edifica. Dice la palabra de Dios que la palabra es como una espada
cortante de doble filo que penetra, dice, hasta el alma, dice, hasta los tuétanos. Entonces, si nos vamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios es viva, dice la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que cuando Dios nos habla a nosotros por medio de la palabra, pastora, nosotros mismos vamos a sentir, wow, Dios me está hablando. Vamos a sentir ese temor tan fuerte en nosotros que nosotros vamos a decir, yo no puedo hacer esto porque siento que Dios me está viendo. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, wow, es como que tengo a Dios, alguien que me está mirando. Exactamente, ese es el temor de Dios. Y el temor de Dios, la forma en que nosotros como cristianos y aún no cristianos podemos experimentar el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿verdad?, que Dios se glorifica y que nos muestra su Espíritu, es cuando sentimos ese temor santo, porque sabemos que wow, no le puedo fallar a Dios, no puedo hacer algo que a Dios le desagrade. Entonces miren lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Miren, hermano y hermana que me escuchan, cuando Dios te habla a tu corazón, te quebranta. Tú puedes ser el hombre o la mujer más orgullosa, pero cuando el Espíritu de Dios te confronta, cuando el Espíritu de Dios te habla y te dice que tú estás incorrecto, que has hecho algo, ¿verdad?, delante de Dios, que le has fallado. Mire, no hay hombre más fuerte ni más orgulloso que el Espíritu de Dios no pueda doblegar. Amén. Porque cuando es el Espíritu de Dios penetrando en nuestros corazones, déjeme decirle, es un llanto, es algo que usted no puede explicar, pero a la misma vez es el Espíritu de Dios dejándote saber que le fallaste y que estás mal delante de Dios. Y déjeme decirle que es como una agonía, algo que usted siente, que usted dice, wow, no puedo, es un llanto que sale de su interior, porque no es usted, no es el hombre apuntándote y diciéndote, hiciste mal, es tu Padre Celestial que te está confrontando con la palabra de Dios. Entonces es algo que no puedes evitar, y no importa los títulos, no importa quién tú eres, pero cuando es Dios confrontándote, es algo diferente, es algo donde Dios te está dejando saber, tienes que cambiar, entrégame eso que está en ti, eso erróneo, eso que no es de Dios. Necesito cambiarlo en ti. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que nos va a confrontar nuestro alma, nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que el deseo de nuestro espíritu es siempre estar alabando a Dios. Amén. Es siempre buscarlo. Amén. Es siempre agradar a Dios. Pero sin embargo la carne es la que nos ala a los deleites, como decía la pastora, al viejo hombre, a la mentira, al engaño, a cómo yo ser más astuto en el mundo. Pero en las cosas de Dios ya no podemos obrar ni operar de la misma manera que antes, porque Dios nos va a enseñar y nos va a equipar y entrenar a hacer lo que es correcto delante de sus ojos, pastora. Entonces es un temor santo que no podemos explicar, pero que usted lo va a experimentar a medida que usted deja que la palabra de Dios fluya en su vida, a medida que usted abra su corazón a Dios. Y tomo esta oportunidad, pastora, para toda persona aquella que nos escucha, que nos ve constantemente en este canal, pastora, en su canal,
que no conoce a Dios, ¿verdad? En esta mañana te llevamos el mensaje, las buenas nuevas. Nunca es tarde para que conozcas a Dios. Nunca es tarde, tal vez no conozcas a Dios porque algo pasó en tu vida, tal vez perdiste a tus padres a temprana edad, tal vez nunca has conocido lo que es saber tener un padre, una madre, pero sin embargo, tú siempre has tenido un Padre celestial. Tal vez tus padres físicos no están contigo, pero tienes un Padre celestial al cual puedes contar, al cual tal vez odias en este momento porque no lo conoces. Pero yo te invito en esta hora a que lo conozcas, a que abras tu corazón, a que le des una oportunidad a ese Dios de amor que lo único que busca es tu salvación y la mía, que envió a su único hijo en la cruz. Amén. Para que tú y yo alcanzáramos la salvación. Y repite esta oración conmigo ahí donde tú te encuentras. Ábrele tu corazón a Dios y di: Señor Jesús, en esta mañana tal vez no te conozca como mis hermanas, pero yo decido abrir mi corazón en esta hora. Señor Jesús, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, entra en mi vida, transfórmame. Hazme una criatura nueva en ti, Jesús. Ayúdame a seguirte, a seguir tus pasos, a agradarte, a alcanzar el regalo de la salvación. Si yo muero en esta hora, estaré en tus brazos, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que hay fiesta en los cielos, porque dice la palabra de Dios que por un pecador que se arrepiente hay fiestas en los cielos. Y yo sé que este mensaje no es otro más, es un mensaje directo a tu corazón, directo a tu alma, que Dios quiere ministrar en esta mañana tu alma y tu corazón y dejarte saber: no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecto. Dice la palabra de Dios que perfecto solo es Dios. Pero si tú hiciste esta oración con todo tu corazón y de aquí en adelante tú empiezas a buscar, a congregarte, a buscar de Dios, a leer su palabra, yo estoy segura que tú vas a ser otro hombre, otro joven, otra mujer. Una mujer que edifica su casa, una mujer que lucha por su matrimonio, por sus hijos, alguien diferente. Tú quieres ser no solamente un cuerpo físico, tú quieres ser un espíritu que esté alineado al corazón de Dios. Alguien que fluye, que escucha, que desea agradar a Dios. Bendiciones y que tengan una feliz tarde. Amén. Gracias, hermanos. A todos los que hicieron esta oración, por favor, busquen de una iglesia. No queden solamente, necesitan ahora ser edificados por medio de la palabra de Dios. Alguien que cuide de su alma, busquen una buena iglesia y también compren una Biblia donde mediten la palabra. Resumiendo un poco todo lo que hemos llevado en esta mañana, primero, no se olviden que para vivir las cosas del Espíritu y ser más espiritual, número 1, arrepentirse. Número 2, velad y orar. Y número 3, mediten la palabra de Dios. Hagan de este video, háganlo como un estilo de vida, llévenlo a otras personas, propágalo, córralo, déselo a otras personas que se suscriban y sigan oyendo más de la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres ser transformada? ¿Quieres ser empoderada? Pues es necesario que tú corras la voz y que las personas
que están a tu alrededor, que tú tienes tu influencia, que oigan la palabra de Dios. Sé tú también ese canal de bendición para otros. Amén. Y para finalizar los dejamos con esta palabra. En Primera de Juan capítulo 2 versículos del 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre Celestial, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la razón porque en este día la diaconisa los llevó a hacer la oración de salvación, para que ustedes tengan al mejor piloto de sus vidas, a la fuente de vida para su vida, que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Síganos por este canal, @pastora Zoraida Barcia, y le seguiremos trayendo nuevas enseñanzas. Los bendecimos, los amamos, y nuestro mayor deseo es que la palabra de Dios siga corriendo por muchas personas, para que sean cada día más, no solamente nosotros, no solamente algunos, sino que todos conozcan de la única verdad absoluta. Que Dios los bendiga.